Nueva York hoy, lamentablemente, ha ocurrido un evento triste. Alejandro Rincón está con nosotros. Alejandro, bienvenido, buena tarde. Encantado de acompañarlos de nuevo, Idania. ¿Qué pasó? Las autoridades del estado de Nueva York han confirmado una tendencia que venía generando preocupación en la comunidad médica de la Gran Manzana, pero que ha cobrado fuerza a la luz del siguiente incidente. En el transcurso del jueves, un menor de 5 años de edad se ha convertido en la primera víctima de una consecuencia hasta ahora desconocida de las personas que contraen el nuevo coronavirus, y en particular cuando son pacientes pediátricos, una derivación o una distinta fase de la conocida como enfermedad de Kawasaki, que genera la inflamación de los vasos sanguíneos del paciente, ha empezado a reportarse por lo menos en 73 pacientes pediátricos, y ya uno de ellos se lo llevó muy temprano del lado de sus padres esa enfermedad. Una noticia muy triste confirmada por el gobernador Andrew Cuomo en la mañana de hoy. Esto decía el jefe de gobierno de Nueva York sobre ese lamentable caso. Vean. Esto abriría un capítulo completamente diferente, porque no se imaginan con cuánta gente ha hablado, que están tranquilos porque los niños no son tan afectados. No pensamos que los niños pudieran sufrir esto. Entonces, una advertencia para toda la gente que no cree en el impacto del COVID en los niños. Lamentable información, pero hemos visto que hay, así como al comienzo se dijo que a los niños no les afectaba el coronavirus, lo que hemos visto en el transcurso de los últimos días es que ha aumentado la hospitalización en distintas partes de niños. Hay que ponerle atención a esto ahora. Pasamos a otro tema, y es el tema que conversábamos hace unos días atrás de lo que estaba ocurriendo en el estado de Missouri. Hablamos, Alejandro, recuerdas, de un pueblito llamado San Joseph, a unos 35 minutos de la ciudad de Kansas, donde hay 4 empresas procesadoras de carnes. Y en una de ellas, más de 370 trabajadores habían dado positivo por el coronavirus. Esto, según un comunicado que se presentó por el Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores. Sin embargo, yo creo que es válido hacer contacto con María José Ramírez, periodista de Te lo Cuento News, que está con nosotros en la tarde de hoy, para que ella nos actualice la información. ¿Qué es lo que ha pasado, sobre todo con esta apertura de la economía? ¿Cuál es la realidad en este momento? Y conversamos con ella para ver qué se ha venido haciendo. María José, bienvenida, buena tarde. Hola, buenas tardes, Idania. En efecto, pues una situación un poco más complicada de la que conversábamos y lo que decíamos y decía en ese momento que podía suceder. Hasta el momento la planta reporta 412 personas infectadas. Tenemos nosotros informaciones de Te lo Cuento News que hay un mayor número de infectados. Una persona lamentablemente fallecida. Dentro de la información que nos suministraba antes de conversar con ustedes, estábamos conversando con Martín Rosas, quien es el representante de la Unión de Trabajadores de la Carne de Missouri, Oklahoma y Kansas. Él nos explicaba que estaban muy preocupados por la situación en general de las plantas. Reconocía un error gravísimo que se había cometido en lo que fue el proceso de testeo que se hizo en esta planta acá. Él decía que eran las autoridades las que habían sido responsables, y es que el día lunes se comienzan a hacer este testeo masivo. Lunes, martes y miércoles estas personas estuvieron trabajando, es decir, lo que el lunes recibió el test, siguió trabajando martes y miércoles, y el miércoles es que lo sacan de la línea de producción y lo mandan a casa. Sí sale positivo, lo que ha hecho que este número aumente, es decir, estas 412, nosotros tenemos comprobado 2 más al menos, pero la ciudad no entrega los números, y los números además que da el Departamento de Salud local con el Departamento de Salud de Missouri no son los mismos al día de hoy. Por ejemplo, hace 2 horas, Missouri, el departamento dice que hay 409 casos en esta localidad, pero por su parte el departamento local habla de 390. Se desconocen lo que son los casos alternos a esta situación o de familiares, y nos decía
el señor, el de la Unión de Representantes de Trabajadores, que una de las preocupaciones que tienen en este momento es que si ellos quieren hacer acciones legales, no las están pudiendo hacer porque las empresas se están amparando en que son trabajadores que tienen condiciones médicas preexistentes los que han fallecido. María José, esto, aparte de lo que nos mencionas, hay un elemento muy grave y es algo que no tenemos preciso todavía, y es si existe o no algún tipo de encubrimiento sobre las cifras que hay, la realidad sobre el total de contagiados. Más allá de esto, hay un elemento preocupante que quisiéramos que nos precisaras. La condición de las plantas hasta la fecha, ¿cuál es? Es decir, ¿siguen operando o no? ¿Puede haber allí activos focos de difusión del nuevo coronavirus que empeoren aún más la situación en Missouri? Las plantas siguen funcionando e incluso le preguntamos el día de hoy, en esta particularmente en donde yo me encuentro, un grupo de trabajadores y familiares decidieron abrir una petición, tiene más de 1.100 firmas hechas al gobernador exigiéndolo, pidiéndole que por favor cierre la planta por una semana, desinfecte y de alguna manera impida que personas que estén contagiadas ingresen a la planta, porque además de eso, basados en los lineamientos de la CDC, el día domingo, los trabajadores en horas de la noche recibieron un comunicado en el cual decía que se había salido positivo el día lunes, pero no tenía síntomas, podía presentarse ese lunes a trabajar. Personas fueron ese lunes a trabajar y en horas de la tarde, por supuesto, esto causó tanto revuelo que la CDC de inmediato cambió el protocolo y dijo que ahora una persona que fuera asintomática tendría que pasar 10 días. Pero, ¿qué está pasando además? Familias enteras trabajan en estas plantas, entonces el esposo ha dado positivo, la esposa ha dado negativo, según los lineamientos que ellos están amparándose y avalándose en la CDC y en lo que le dan los organismos, estarían entonces permitiendo que el que ha dado negativo continúe yendo a pesar de estar en contacto directo por muchas horas dentro de casa con uno positivo. Por supuesto, entonces, una situación muy preocupante y no hay cifras claras, Alejandro. Particularmente yo he tratado de comunicarme con el Departamento de Salud de Missouri, el Departamento de Salud local. He pedido cifras, sobre todo con el tema de el origen, si son latinos y no las quieren dar. En el hospital me dejaron claro saber, o sea, no responden los correos. En el hospital me han dejado saber que ellos no están para dar esa información y que no la pueden suministrar, que nos comuniquemos por cifras para el Departamento de Salud y el Departamento de Salud no contesta. Caramba. Ya tenemos en línea, lamentablemente se ha caído, lo veían ustedes hace unos minutos en imagen, a el esposo de una de las trabajadoras de esta planta o de estas plantas. Queríamos conversar con él. Evidentemente la gente que trabaja en las plantas tiene temor, tiene miedo de declarar porque las despidan, porque las saquen. Son inmigrantes muchos, ¿no? Claro, y la mayoría son latinos, inmigrantes. No sé en qué estatus estarán la mayoría, pero lo cierto es que por eso es que no declaran. No cierran la empresa, ellos siguen allí. Esto es un foco de contaminación donde día tras día van a venir apareciendo casos, María José. Es decir, eso es lo normal, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar y lo más grave no es esto. Yo quiero decir algo que nos acaba de decir y que me dio también la autorización de decirlo. Le repito, Martín Rosas, el representante de la Unión de Trabajadores de Plantas de Carne, él decía que él puede hablar o puede tener información porque es obligación de que le entreguen los números de las plantas que tienen sindicatos, pero que hay muchas plantas que están en zonas rurales y que no tienen ningún tipo de sindicato y que ellos no tienen cómo probar. Incluso hablaba de una planta que hay 7 fallecidos y sigue funcionando. Y decía, además, que esto ha sido una decisión de represalia, estas eran las palabras que usaba y le pedí autorización para decirlo, de parte de Donald Trump contra los inmigrantes porque sabe que la gran mayoría de población que está allí es inmigrante. María José, tengo al señor Sergio Rodríguez, él es esposo de una de las empleadas de esta fábrica. Señor Rodríguez, bienvenido, gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes. ¿Su esposa trabaja en cuál de las fábricas? Mi esposo trabaja en la empresa Traian Food, donde la que está hablando la señorita María José. Ok, cuéntenos, ¿qué pasa dentro? ¿Cómo se sienten los empleados? ¿Cómo los tratan? ¿Qué hay?
Bueno, el trato siempre ha sido pésimo. Y ahora con estas condiciones se podrá imaginar usted cómo está el nivel emocional de todos los trabajadores en esa empresa. Básicamente esto afecta a la familia desde un punto psicológico. Acá en la casa verdaderamente tenemos problemas con el sueño, tenemos problemas con la alimentación porque estamos tan afectados con esta decisión que verdaderamente estamos siendo bien afectados. Señor Sergio, a su esposa, por ejemplo, ¿le hicieron la prueba? Sí. A mi esposa le hicieron la prueba, correcto. ¿Y tiene ya los resultados? Sí, mi esposa es negativa. Ok. ¿Qué medidas de seguridad cumple la empresa con los trabajadores que están dentro? Se han tomado medidas. Indudablemente no podemos omitir esa parte, pero no creo que sean las medidas pertinentes y adecuadas para poder detener la propagación de este virus dentro de la empresa. Alejandro. Se han puesto sanitarios, se han puesto tapabocas, se han dado caretas, se han puesto acrílicos en varias áreas de la empresa, pero no es suficiente. No es suficiente porque hay varias áreas de la empresa donde los trabajadores tienen contacto muy directo en las líneas de producción, en los lockers donde se cambian de ropa y en el cuarto donde tienen los alimentos para hacer su lunch. Señor Rodríguez. Es muy cerrado ese espacio, sí. Señor Rodríguez, para todos nosotros que hemos hecho seguimiento de esta historia, por supuesto representa un alivio saber que usted y su esposa están bien. Finalmente, estas son circunstancias que deben ser muy difíciles para ustedes. Consecuentemente, ¿cómo están finalmente evaluando la posibilidad de seguir adelantando una vida normal, de seguir trabajando o no, sabiendo que por ahora están seguros? ¿Cómo evalúa y cómo decide uno en familia cuál es el límite? La vida económica, los demás, la comunidad, ¿cómo están enfrentando esta decisión para saber qué viene adelante? Verdaderamente nosotros tenemos nuestros ahorros y estamos viviendo de ellos actualmente. Mi esposa continúa trabajando, pero tenemos perspectivas de que tenga que abandonar el trabajo si la cosa se sigue agravando. Porque es ilógico seguir exponiendo la vida ante tal cosa. Verdaderamente no se puede cambiar salud por dinero. María José, tú que estás en la zona y conoces en profundidad mucho más el tema que nosotros, ¿quieres preguntar al señor Rodríguez? No, bueno, yo solo quiero agregar que cuando hablamos ahorita con el representante de la Unión que nos atendió, él dijo, sí, y Ania, que una de las peticiones que ellos están haciendo para tratar de mejorar las condiciones internas es que reduzcan la velocidad de las líneas de producción. Porque si reducen la velocidad de estas líneas de producción, se podría mantener un poco más de aislamiento social a las personas. Y lo otro que decía, que creo que es muy importante señalar, es que las condiciones que ha puesto la CDC son sugerencias. Y al ser sugerencias, no han sido acatadas. Como decía el señor Rodríguez, ellos también hablaban sobre estas áreas que de alguna manera se impide lo que es este distanciamiento social, hablaba de lo que es los cambios de turno. Decía que es muy difícil cuando tienes un grupo de personas que está ingresando a trabajar y otro que está de salida, que hacer un distanciamiento social. Él explicaba eso el día de hoy, decía que estaban tratando de trabajar, pero que era a veces muy difícil porque por la decisión de Donald Trump de haber firmado este Protection Act que le permite a él o que le da esta fuerza y el amparo de los gobernadores, pues estas empresas han decidido seguir adelante y no estarían prestando la debida atención, a pesar de que, como dice, hay cosas que han mejorado, pero de alguna manera parte del daño ya se ha ocasionado. Claro. Pero le pregunto al señor Rodríguez, él trabajó en una de estas empresas, ¿es posible, como dice María José, disminuir la velocidad de las líneas de producción para que los empleados puedan estar más distanciados? La velocidad sí es posible disminuirla y cuando lo han hecho, mi esposa, hoy yo hablo 3 o 4 veces diario con mi esposa mientras está trabajando en los horarios de break y el lunch. La empresa cuando disminuye la velocidad es cuando hay faltante de personal. La velocidad de hoy de la línea empezó muy suave y ya está velocidad regular hoy. Mi esposa me acaba de llamar unos minutos antes y le he preguntado eso. La velocidad no se reduce por medidas para cuidar del ser humano, se reduce porque no tienen personal. Esto es un engaño, señorita.
Esto es una masacre en masa. Y sobre esto, señor Rodríguez, a propósito que nos menciona la situación ahora finalmente por parte de la empresa, ¿cuál es? ¿Les están dando finalmente algún tipo de opción de ayuda en caso de emergencia? ¿Qué van a hacer o los están abandonando a su propia suerte? Mire, yo hablé hoy directamente con la persona de la Unión y me negó que las personas positivas estuvieran entrando. Los trabajadores me dicen que sí están entrando gente positiva a trabajar. Me están diciendo la Unión que están contratando personal nuevo y que a estas personas se le está haciendo la prueba del COVID-19, pero estas pruebas se realizaron un mes antes de la entrada. O sea, que no estamos seguros que las personas que están entrando no estén infectadas. De alguna medida, esto no creo que la empresa esté teniendo en cuenta la posición que debe tomar. No se está actuando consecuentemente con el personal de trabajo. Claro, claro. Esto no es fácil. No es fácil y es una noticia. Es una noticia a la cual le seguiremos dando seguimiento, indudablemente, porque algo va a pasar. Van a seguir produciéndose casos. Puede haber personas asintomáticas y estas personas asintomáticas pueden estar transmitiendo la enfermedad a otros que estén a su lado. Quiero agradecer al señor Sergio Rodríguez por estar con nosotros la tarde de hoy. Gracias por acompañarnos. Una preguntita. Diga. Me quedó responderle a la señorita María José porque le preguntó usted a ella si quería preguntarme algo a mí. Ok, la situación es la siguiente. Ahorita la señorita María José decía que la empresa de cárnicos estaba justificando de las pruebas que hicieron y se mantuvieron las personas trabajando sin un resultado. Eso básicamente no lo considero cierto, porque verdaderamente si el Departamento de Salud comenzó a hacer las pruebas masivamente, el deber de la empresa era haber detenido su producción. No se puede ocupar el Departamento de Salud por esta situación. Claro, lo que pasa es que ya habíamos tenido una conversación previa con María José hace unos días atrás donde hablábamos precisamente de eso, que la empresa debió de parar el horario laboral mientras se tenía el resultado de todos los empleados. Y sin embargo, continuó trabajando mientras recibía las pruebas. El resultado es que más gente debe estar ahora contagiada. Señor Ramírez, Sí, muchísimas gracias, señor Sergio, por estar con nosotros. A ustedes. María Muchas José, gracias a ustedes. Igual para ti, gracias por acompañarnos. Es una noticia a la que seguimos dándole seguimiento para ver qué continúa ocurriendo con esto. Vale. Okay, no hay problema. Buenas tardes a todos. Alejandro, igual